¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es David Ramos Herrera, soy cardiólogo ecocardiografista. Agradezco la invitación para compartir con ustedes el tema de complicaciones del infarto agudo al miocardio. Me voy a centrar un poquito en las complicaciones más frecuentes y en las complicaciones más llamativas en cuanto al estado agudo del paciente. Vamos a centrarnos primero en las complicaciones mecánicas y posteriormente, al final, en las complicaciones eléctricas. A manera de introducción, pues sabemos que el infarto agudo al miocardio, como ya se habrá mencionado en charlas previas, pues depende mucho del tiempo de isquemia que sufra el miocardio. A mayor tiempo de isquemia, a mayor tiempo de falta de reperfusión y de flujo sanguíneo hacia las células miocárdicas, nos lleva a una mayor muerte celular y mayor pérdida de tejido. Entre mayor sea la cantidad de tejido que se necrosa o que se muere, es mayor la tasa de complicaciones que podemos llegar a tener. De ahí la importancia de que se haga una reperfusión de manera rápida para tratar de disminuir el tamaño del infarto y de esta manera disminuir las complicaciones. Se ha visto actualmente un abordaje cada vez mayor con diferentes estrategias de reperfusión, inicialmente con los trombolíticos y posteriormente actualmente ya con las terapias de reperfusión mecánica a través del cateterismo y la angioplastía. Y esto ha disminuido la incidencia del infarto agudo del miocardio, así también como por las estrategias de prevención cardiovascular que cada vez son más frecuentes en cuanto al manejo de medicamentos y medidas higiénico-dietéticas. Como podemos ver en este cuadro que está en la región inferior derecha, pues la tasa de incidencia desde 1999 al 2008 de la tasa de infarto, al parecer, ha ido disminuyendo. En general, el infarto, incluyendo las dos variantes, ha ido disminuyendo, pero más marcado en lo que se ve del infarto agudo al miocardio con elevación del ST. De manera paradójica, el infarto sin elevación del ST pareciera ir en aumento, tal vez asociado a la mayor cantidad de comorbilidades que tiene nuestra población cada vez más añosa. La mortalidad a 30 días también a través del tiempo y con la adquisición de las nuevas estrategias de reperfusión y cada vez con la mayor preparación del personal médico y paramédico y la atención temprana, pues también ha sufrido una disminución en cuanto a la mortalidad a los 30 días, principalmente en el infarto con elevación del ST. La incidencia de complicaciones disminuye de manera muy marcada cuando se hace una intervención temprana. En este cuadro vemos la incidencia de complicaciones de shock cardiogénico, de ruptura de pared libre, de ruptura de la pared ventricular y del músculo papilar, antes de que se adoptara la angioplastía coronaria como una estrategia de reperfusión temprana. Vean ustedes la diferencia en la incidencia tanto de choque cardiogénico como las demás mencionadas después de que ya se adquiere la posibilidad de hacerlo de manera temprana. La mortalidad también en el choque cardiogénico, una vez que se presenta, pues también ha tendido a disminuir conforme se han ido, aquí podemos ver cómo la mortalidad era antes de la angioplastía, era mayor al 65% y actualmente ya con las estrategias de reperfusión tempranas mecánicas con angioplastía, pues ha disminuido a menos del 50%. La sobrevivencia después de un infarto agudo miocardio, como aquí se puede ver, cuando no hay complicaciones mecánicas, pues es mayor, siempre y cuando haya una buena reperfusión temprana. Y la incidencia o la aparición de complicaciones mecánicas, pues disminuyen de manera importante la sobrevida de estos pacientes, como podemos ver aquí, más marcado en la ruptura del septum interventricular. De esta manera tenemos grandes grupos de complicaciones postinfarto. Una de ellas son las complicaciones mecánicas, que serían las más llamativas, que actualmente, gracias, como ya mencioné, a las estrategias de reperfusión cada vez más tempranas, pues se presentan en menor cantidad. Pero cuando se presentan, pues sí la mortalidad tiende a ser elevada y el tratamiento complejo. De las mecánicas tenemos el choque cardiogénico, la ruptura de la pared libre, la ruptura del septum interventricular,
la insuficiencia valvular mitral aguda por isquemia o ruptura del músculo papilar y el aneurisma ventricular o el remodelado ventricular. Las complicaciones inflamatorias pueden ser secundarias al proceso inflamatorio local ahí del infarto, como la pericarditis y el síndrome de Dressler. Complicaciones eléctricas, que son las más frecuentes de todas, bradiarritmias, desde bloqueos auriculoventriculares hasta bradicardia sinusal, taquiarritmias, dentro de las que se encuentra el grupo más peligroso, que se llaman las taquicardias ventriculares y fibrilación ventricular, y los bloqueos de rama y fascículos. Hay complicaciones isquémicas, aquellos pacientes que pueden volver a tener una nueva reoclusión del vaso, se produce una angina postinfarto y esto favorece dos comportamientos. Una extensión del infarto, que sería que se aumenta el tamaño del infarto abarcando mayor cantidad de pared del ventrículo, o que se vuelva a presentar un segundo infarto por reoclusión. Las complicaciones embólicas, pues estas están relacionadas a trombos intramurales, intracavitarios, que se forman generalmente en regiones donde ya hubo un infarto y donde la contractilidad es mínima y la estasis sanguínea favorece la aparición de trombos dentro de la cavidad y esto, pues de manera sistemática, empieza a arrojar émbolos que pueden alojarse en el sistema vascular del cerebro o en el sistema vascular general del cuerpo. Dentro de las complicaciones mecánicas, pues tenemos las que ya he mencionado: shock cardiogénico, ruptura de la pared libre, ruptura del septo interventricular, aneurisma y la insuficiencia mitral aguda. La imagen que estamos viendo aquí, este es un ventrículo, un corazón, perdón, un ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho es más delgado a la pared, y vemos cómo aquí hay una falta de continuidad en el ventrículo izquierdo, que eso favorece la salida de sangre de manera rápida, aguda y abrupta dentro del espacio pericárdico y pues llega a formar grandes hematomas y pues es finalmente a veces la causa de muerte, el tamponade cardíaco que llegan a producir. Vamos a empezar con la ruptura del septum interventricular. Antes de que existieran los trombolíticos o antes de que hubiera reperfusión, el infarto se presentaba la ruptura del septum interventricular se presentaba en alrededor de 1 a 2% del total de los infartos. Una vez que se empezó a hacer la estrategia de reperfusión con trombolisis, pues la incidencia bajó a 0.2%. Generalmente se presenta en las primeras 24 horas, pero puede llegar a presentarse hasta 5 días después del insulto inicial. Los factores de riesgo para que esto suceda: pacientes añosos, se presenta más frecuentemente en mujeres que tengan hipertensión arterial, se presenta más frecuentemente en el infarto de la pared anterior, que son generalmente infartos más grandes, en pacientes que después del infarto se mantienen con taquicardia sinusal, y la clase, que esto lo vamos a ver más adelante, la clase Killy-Kimball, mayor de 2, es decir, aquellos pacientes que están un poco más graves, que tienen algo incluso de congestión pulmonar, son los más propensos a desarrollar una ruptura de la pared del septum interventricular. Los signos y síntomas son muy variables. Muchos pacientes pueden estar muy estables al inicio, ¿sí? Pueden incluso tener pocos síntomas, pocos datos. A veces lo más marcado es el soplo, un soplo paraesternal izquierdo, rudo, sistólico, que se acompaña de frémito en muchas ocasiones. El frémito es la vibración que se percibe al poner la mano sobre el tórax y que va acompañada del flujo turbulento que se produce a través de la ruptura del septo. Un paciente que está inicialmente al parecer estable y que vuelve a iniciar con angina, le escuchamos un soplo o incluso hace edema agudo pulmonar, pues siempre tenemos que sospechar que hubo una complicación mecánica asociada. Finalmente pueden presentar estado de choque y pues esto es lo que generalmente los lleva a la muerte. El infarto, la ruptura de la pared libre va a depender del lugar del infarto. Como podemos ver aquí en esta imagen superior izquierda, el septum interventricular está irrigado en la porción más apical por la arteria descendente anterior, que sería esta porción verde, ¿sí? Anterior, anteroseptal, también está irrigado por la pared anterior. Generalmente la ruptura del septum interventricular, cuando se asocia a infartos anteriores, los encontramos en la porción apical. Muchas veces son comunicaciones o rupturas muy pequeñas,
a veces difíciles de observar, pero por lo mismo son a veces muy fácil de oír el soplo. La ruptura del septum interventricular asociada a infarto inferior generalmente está en la porción basal posterior del septum, esto relacionado a la región que está irrigada principalmente por la coronaria derecha, como podemos ver aquí. Esta es la porción más frecuente en la que se presenta una ruptura del septum interventricular. En el infarto inferior, muchas veces no se trata solo de un solo defecto, ¿sí? Sino que se presenta a veces defectos múltiples, los describen muchas veces serpiginosos, como si fueran nada más un desgarro de lo que es la pared interventricular, y a veces son los que tienen un poquito más de complejidad al cierre. Cabe destacar que alrededor de donde se produce esa ruptura, pues tenemos tejido infartado, tejido friable, y eso muchas veces les complica a los cirujanos a la hora de la reparación para poder poner los parches de Dacron para cerrar, o pericárdicos para cerrar esa ruptura. A veces les complica por esa inflamación alrededor de la ruptura. El diagnóstico, generalmente, pues lo primero es la sospecha clínica. Tienen a un paciente con un infarto agudo del miocardio reciente, sobre todo más si no hubo una estrategia de reperfusión, y que de estar aparentemente estable, inicia con datos de falla cardíaca y sobre todo la aparición de un soplo. Aquí podemos ver que el primer diagnóstico, el primer estudio diagnóstico que nos puede apoyar a buscar esta complicación, pues sería el ecocardiograma, que se puede hacer ahí en la cabecera del paciente y que nos brinda la información tanto del tamaño del defecto, del lugar de ubicación, el sitio donde está, y muchas veces nos da información acerca del tamaño del cortocircuito. Aquí se puede ver en la parte apical, en una ruptura del septum interventricular, vemos cómo pasa el flujo del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. También se podría hacer el diagnóstico con un cateterismo derecho. Esto cada vez se hace menos porque es un estudio invasivo, el paciente de por sí ya está un poco inestable y solamente en casos dudosos en los que por ecocardiografía no logramos observar el defecto, que son pocos casos, y en los que se tiene alta sospecha diagnóstica, pues se puede hacer un cateterismo cardíaco derecho, en el cual a través del ingreso, que puede ser por vía yugular, por vía subclavia o por vía femoral, se introduce un catéter de flotación y se puede hacer la medición de la cantidad de oxígeno, la concentración de oxígeno en las diferentes cavidades cardíacas. Lo normal de las cavidades derechas está alrededor de 64 a 67% de saturación de oxígeno. Si nosotros observamos un salto oximétrico, que a eso le llamamos cuando tenemos una oxigenación de 64% en la aurícula derecha y al pasar al ventrículo derecho aumenta más de 8%, ¿sí? por la sangre mezclada que ya se encuentra ahí del ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho, cuando vemos esa diferencia mayor del 8%, entonces sospechamos o nos da la posibilidad de que haya un cortocircuito y una sangre mezclada venosa. Se puede hacer la relación del cortocircuito con esta fórmula que se hace con la medición de la oxigenación de la arteria pulmonar, la oxigenación arterial, la oxigenación de la sangre mixta, y se puede calcular el flujo pulmonar en relación al flujo sistémico. Cuando esta relación, que le llamamos QPQS, es mayor de 2, pues nos habla de que hay una comunicación interventricular muy grande. Esta relación o este cálculo también se puede hacer a través de ecocardiografía. También se podría hacer una ventriculografía, aunque en el contexto de un paciente agudo con un infarto reciente no es el estudio de elección, pero si se sospecha, se puede hacer una ventriculografía y vemos cómo aquí el catéter está sobre el ventrículo izquierdo, se hace la inyección del medio de contraste, de preferencia con un inyector, para que se opacifique completamente el ventrículo izquierdo y vemos cómo hay un paso del medio de contraste de manera anormal hacia el ventrículo derecho. El tratamiento generalmente es médico. Inicialmente, mientras se prepara al paciente para el tratamiento de elección o el tratamiento definitivo, que sea la reparación quirúrgica. Si se dejara al paciente con puro tratamiento médico, la mortalidad
puede llegar a ser desde 24% en los primeros 3 días hasta 75% si no se interviene al paciente en las primeras 3 semanas. Dentro de los fármacos que utilizamos para tratar de disminuir el cortocircuito y tratar de disminuir la sobrecarga de las cavidades derechas son los vasodilatadores, el de elección es el nitroprusiato de sodio, siempre y cuando la presión arterial no lo permita. El tratamiento percutáneo, que se basa en la colocación de balón de contrapulsión intraaórtico, que es un dispositivo que se coloca a nivel de la aorta y que ayuda al vaciamiento del ventrículo izquierdo y a la perfusión coronaria. Se utiliza solamente como terapia puente en aquellos pacientes que tienen inestabilidad y se hace como tratamiento nada más para permitir que el paciente sea sometido a la cirugía. Se pudiera, en defectos pequeños y donde sea técnicamente posible, que no sean defectos múltiples, que sea un defecto local, pues las comunicaciones congénitas también se pudiera utilizar para el cierre de estos defectos. Aunque actualmente eso sería una indicación clase 2, el tratamiento de elección es la cirugía, aún. La siguiente complicación, que es una complicación también muy llamativa, es un paciente que también se pone grave de un momento a otro, pues es la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, como lo vemos aquí. Se ve una pérdida de continuidad completa, incluso aquí todavía se ve algo de sangre o de coágulo. Hay 3 tipos de ruptura de la pared libre. El tipo 1 generalmente es el que se presenta en las primeras 24 horas. Pudiera estar relacionado a un infarto transmural grande que aparte recibe una fibrinolisis, ¿sí? Se utiliza un trombolítico y eso es lo que favorece que el tejido fiable se rompa, ¿sí? Recuerden que para esto también algo que puede predisponer es un paciente taquicárdico, donde el estrés parietal se esté aumentando y pues favorezca la ruptura. El tipo 2 ocurre generalmente entre el primero y el tercer día después del infarto y este se debe a un infarto grande que se va remodelando y erosionando hasta que se rompe la pared. Y el tipo 3, cada vez es menos frecuente porque las estrategias de reperfusión son más tempranas y está asociado al remodelamiento, a la remodelación que sufre la pared del ventrículo izquierdo con adelgazamiento y posteriormente la ruptura. La ruptura de la pared libre antes de la era fibrinolítica se presentaba en alrededor del 3% de los infartos totales y se relacionaba al 10% de toda la mortalidad por infarto, 10% era por ruptura de pared libre. La mayoría se presenta en los primeros, bueno, hasta un 50% se presenta en los primeros 5 días y en las primeras 2 semanas es donde mayor incidencia tiene la ruptura de pared libre, generalmente de tipo 3 o de tipo 2. Los factores de riesgo nuevamente es la edad avanzada en mujeres, hipertensión arterial sistémica y si el paciente es el primer infarto, ¿sí? Hay más riesgo de que se rompa si es un infarto anterior porque tiene una mala circulación colateral y es más fácil que el infarto sea transmural y que abarque todo el grosor de la pared. Los signos y síntomas, nuevamente, tenemos 2 grandes grupos. Aquellos que lo presentan de manera aguda son pacientes que muchas veces no nos dan oportunidad de realizar alguna actividad terapéutica, ya que presentan disociación electromecánica inmediata y muerte súbita. Muchas veces se diagnostican ya una vez que el paciente falleció en la necropsia. El estadio o la presentación subaguda, pues esto también es un paciente que está relativamente, y digo relativamente estable, porque generalmente aquel paciente que ya tuvo una ruptura de pared libre, pues ya tiene algo de diaforesis, tiene dolor torácico, ya está hipotenso y encontramos el pulso paradójico, que esto es la disminución de la presión sistólica con la inspiración de más de 10 milímetros de mercurio, que eso nos habla de que hay una compresión del ventrículo izquierdo de manera extrínseca. El diagnóstico más rápido, nuevamente, aparte de la sospecha clínica, se hace a través de un ecocardiograma, que es lo que tenemos más a la mano y que se puede hacer en la cabecera del paciente y que es no invasiva. Aquí lo que observamos generalmente, lo más llamativo es la aparición de un derrame pericárdico que no tenía el paciente, que puede ser
a veces pequeño o contenido, o a veces puede ser tan masivo que el paciente tenga datos de tamponado. En ocasiones podemos, como en este caso, observar el sitio de ruptura y el flujo que va desde la cavidad ventricular hacia la cavidad pericárdica. El tratamiento en pacientes que presentan tamponade de manera aguda y como puente, como terapia puente en lo que se prepara quirófano para pasar de manera urgente, se puede hacer pericardiocentesis, que es la punción del pericardio guiada por ultrasonografía, y esto nos permite drenar la sangre contenida dentro del pericardio y disminuir la compresión que se produce de manera extrínseca sobre el corazón, que es lo que hace que se deteriore la mecánica ventricular. Una vez que se hace la pericardiocentesis, se debe dejar un catéter porque la sangre nuevamente va a fugar, nuevamente se va a tamponar y nuevamente hay que extraer sangre, hay que estar haciendo la extracción en lo que se pasa al paciente a la reparación quirúrgica. Obviamente estamos hablando de un paciente muy grave, hay que transfundir posteriormente, hay que pasar a la cirugía, hacer la reparación urgente y esta, tomía, cirugía corazón abierto, bomba de circulación extracorpórea en lugares el tratamiento de elección, nuevamente repito, el tratamiento de elección cuando hay una ruptura de la pared libre es la reparación quirúrgica urgente del sitio de ruptura y pues posteriormente a eso hay que pasar al paciente a la unidad de cuidados coronarios o a la terapia intensiva para continuar con el monitoreo porque estamos hablando de un paciente con un infarto agudo de miocardio reciente con una complicación muy grave. Otra de las complicaciones mecánicas que se puede presentar, que muchas veces se presenta de manera más tardía, es el aneurisma y el pseudoaneurisma. El aneurisma, como se ve aquí en esta imagen, en este diagrama, es el adelgazamiento y la remodelación que sufre una parte del ventrículo izquierdo, que generalmente es la parte infartada, que produce una cavidad aumentada o un, no sé decirlo entre comillas, un chipote, ¿sí? Que se le produce aquí al ventrículo izquierdo y que puede alojar la aparición o la formación de trombos dentro. El pseudoaneurisma es una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, pero que se alcanza a contener por el pericardio y por la formación de trombo intraparietal. Es una ruptura contenida, el pseudoaneurisma. En la clínica, muchas veces en la imagen cardíaca, a veces es difícil, o tratamos es importante, mejor dicho, hacer la diferenciación. La forma de hacerlo es, generalmente, el aneurisma verdadero, pues tiene todas las capas de tejido, incluyendo el músculo. Observamos un cuello donde inicia el aneurisma, tiene un cuello de base ancha, ¿sí? Y este tiene menor riesgo de ruptura porque tiene músculo, tiene todas las paredes intactas. El pseudoaneurisma o la ruptura contenida tiene un cuello de base delgada, ¿sí? Y tiene un cuerpo mayor a la base, mayor del 50%. Este tiene un alto riesgo de ruptura. Este se debe de reparar de manera urgente o lo más inmediato posible porque esto puede estarse expandiendo hasta que el pericardio o el trombo no es suficiente y se puede llegar a romper, presentándose ahora sí el complejo completo, como lo vimos ahorita de la ruptura de pared libre. El diagnóstico nuevamente lo hacemos con ecocardiografía. Generalmente un paciente infartado se le debe hacer un infarto antes del un eco, perdón, antes del egreso y posteriormente al egreso generalmente se planea un ecocardiograma de control a las 3 a 6 semanas y a los 3 meses para ver precisamente la función ventricular, ver que no haya complicaciones mecánicas crónicas como puede ser formación de aneurismas o en la fase aguda antes del egreso para ver que no haya complicaciones mecánicas agudas.
Aquí podemos ver en la porción apical la formación de un aneurisma. Vean cómo el cuello es ancho, ¿sí? Se ven todas las paredes del ventrículo. Nuevamente, acá en esta imagen se ve el aneurisma basal. Aquí es apical, aquí está en la porción basal del ventrículo izquierdo. Aquí nuevamente vean cómo se adelgazó la pared. Está completamente adelgazada y se forma este saco, que sería el aneurisma. Acá nuevamente en apical se forma esta deformación, se adelgaza la pared, pero hay pared ventricular. En cambio, el pseudoaneurisma generalmente lo vemos de esta manera, ¿sí? Se ve un cuello delgado, muy pequeño, y el cuerpo del pseudoaneurisma grande, que aquí generalmente no vemos porción de pared. Aquí hubo la pérdida de continuidad de la pared y todo esto pues es el pericardio y algo de trombo conteniendo esa ruptura. Nuevamente aquí en la pared lateral del ventrículo izquierdo se ve nuevamente esa misma imagen. Podemos llegar a ver flujo, cisma, que ese flujo y esa presión de manera continuada son las que pueden llevarlo a que se rompa de manera aguda. Nuevamente aquí vemos. Como podemos observar aquí, este es el corazón a través de un ecocardiograma transtorácico. Esta cavidad será la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el septum interventricular, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y aquí vemos esta pérdida de continuidad y esta otra cavidad que sería el pseudoaneurisma. Estas imágenes que se ven aquí un poco más grisáceas son los trombos dentro del pseudoaneurisma. Como les decía, para hacer el diagnóstico, la diferencia entre un aneurisma y un pseudoaneurisma, pues nos fijamos en el sitio de entrada o de aparición. Si ese sitio de entrada o ese cuello es menor del 50% del fondo del pseudoaneurisma, que de la cavidad formada, es un pseudoaneurisma, como se pudiera observar en este lugar. El cuello es este y toda esta cavidad que se ve aquí alrededor, pues sería el pseudoaneurisma, que no es más que una ruptura contenida. Se puede hacer el diagnóstico también por otros métodos más complejos, ¿sí? Como es la resonancia eh, magnética nuclear de corazón, donde aquí podemos ver este pseudoaneurisma, y acá vemos el aneurisma apical, donde estas son las paredes del ventrículo izquierdo, y aquí se ve el adelgazamiento y la remodelación apical. Cuando son grandes, muchas veces cuando son muy grandes, lo podemos también ver en la radiografía de tórax, aunque es menos frecuente. Aquí vemos la silueta cardíaca y vemos este pequeño abultamiento que sería el aneurisma ventricular. El electrocardiograma muchas veces nos presenta una elevación persistente del ST, ¿sí? Por la región dicinética a nivel del aneurisma, y pues se mantiene aún después de haber existido el tratamiento de reperfusión. Vemos estas elevaciones persistentes que nos pueden hacer sospechar en esta complicación. El tratamiento, pues la resección quirúrgica temprana. En el caso del pseudoaneurisma es una resección quirúrgica un poquito más urgente porque se puede romper en cualquier momento y pues el resultado suele ser fatal. Y en el caso del aneurisma ventricular, si es un aneurisma grande que a veces compromete la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo y son pacientes que están constantemente en insuficiencia cardíaca descompensada, aquellos pacientes que tienen arritmias ventriculares, ¿sí? Que se pueden presentar en ese sitio donde hay tejido muerto, se presentan reentradas y posteriormente arritmias ventriculares que pueden poner en riesgo la vida, pues son pacientes que también deben de ser protocolizados y llevados a hacer la exclusión del tejido aneurismático, la colocación de un parche y pues posteriormente el cierre de ese defecto. Otra de las complicaciones frecuentes también, sobre todo cuando hablamos de infartos de la pared inferior, es la insuficiencia mitral aguda. La insuficiencia mitral aguda se presenta por varios mecanismos. En la fase aguda, cuando está reciente el infarto, lo que sucede es que el músculo papilar isquémico pues no tiene una buena contracción porque tiene una falla en la circulación.
y entonces hace algo que llamamos tethering, o hace que el cierre de la válvula sea incompleto, haya un cierre restringido, con el posterior remodelación de la pared inferior, con el adelgazamiento o la formación de esos incluso aneurismas basales, se desplaza el músculo papilar y de manera crónica se van jalando o se van tensionando las cuerdas tendíneas que van unidas al músculo papilar, que unen el músculo papilar con la válvula mitral, y esto también hace que haya restricción en el cierre o que haya incluso un desplazamiento de las valvas con falta de coaptación y pues por lo tanto la aparición de insuficiencia mitral isquémica. La otra situación es que se presenta remodelación o se presenta dilatación del anillo de manera crónica, se va haciendo grande el anillo y pues las valvas empiezan a no tener coaptación y pues serían los mecanismos en los que se presenta la insuficiencia mitral aguda. El peor de las presentaciones o la presentación más grave sería que el músculo papilar se necrose y se rompa, lo cual nos genera una insuficiencia mitral aguda masiva y el paciente generalmente cae en choque, hace edema agudo pulmonar y choque cardiogénico a las pocas horas. Aquí podemos ver que la ruptura del músculo papilar, que es la forma de insuficiencia mitral isquémica más grave, se aparece entre los primeros 2 a 7 días postinfarto, aunque hay estudios que mencionan que se pudiera presentar incluso desde las primeras 17 horas. La aparición de una insuficiencia mitral, incluso moderada o leve, de manera crónica, incrementa la tasa de mortalidad en aquellos pacientes que tuvieron un infarto previo. Aquí podemos ver en el ecocardiograma, este es un ecocardiograma normal, a veces podemos ver insuficiencias mitrales muy leves como esta o ausencia de insuficiencia mitral, y con la presencia de este tethering o de esta remodelación del ventrículo izquierdo después de un infarto, pues la falta de coaptación hace que se produzcan estos flujos anormales que impactan generalmente en la hemodinamia ventricular y auricular. Nuevamente aquí vemos cómo es un corazón con un infarto antiguo, vemos la remodelación, un ventrículo izquierdo muy grande, el anillo dilatado y pues la presencia de la insuficiencia mitral. Como aquí se puede ver, se presenta más en el infarto inferior porque la coronaria derecha, que es la que generalmente le da la irrigación a la pared inferior del ventrículo izquierdo, irriga de manera única al músculo papilar posterior. El músculo papilar anterior recibe una doble irrigación, tanto por, como aquí lo podemos ver, el músculo papilar anterior, que sería este, recibe doble irrigación tanto por la descendente anterior como por la circunfleja, por lo cual es menos frecuente que produzca ruptura a ese nivel. En cambio, la coronaria derecha, con un infarto, sobre todo proximal, pues muchas veces es la que puede ocasionar la ruptura del músculo papilar posterior, como aquí lo podemos observar. Eso lo podemos ver en ecocardiografía transtorácica o de manera más clara en la ecocardiografía transesofágica. Este sería un ecocardiograma transesofágico. Esta porción que vemos aquí es el ventrículo izquierdo, esta es la válvula mitral y vemos esta masa, ¿sí? Que aquí no puedo ponerlo en movimiento, pero esta masa generalmente está oscilando entre la aurícula y el ventrículo izquierdos, como se puede ver aquí. A veces al poner el Doppler espectral, podemos llegar a ver estas líneas que se ven aquí por el ruido que produce esa masa oscilante, son los rebotes que produce el ultrasonido. Algunos lugares le llaman el signo del tigre, de las rayas de tigre, que nos pueden orientar a que hay una masa bailando. Y en este contexto, si hay insuficiencia mitral aguda, pues nos habla de que pudiera ser la cabeza del músculo papilar que está bailando dentro de las cavidades izquierdas. Obviamente ese paciente que presenta una ruptura del músculo papilar presenta un aumento de presión intracavitaria tan importante, sobre todo en la aurícula izquierda, por el reflujo tan masivo, y eso nos lleva a un aumento rápido y masivo de las presiones dentro del sistema pulmonar, que producen un escape de líquido y pues edema agudo pulmonar, choque cardiogénico y con una alta tasa de mortalidad. El tratamiento es la reparación quirúrgica. Lo ideal sería hacer reparación quirúrgica, pero técnicamente es más difícil, se requiere un entrenamiento especial y hay varios
varios tipos o varias estrategias quirúrgicas para hacer la reparación dependiendo el problema que se tenga. Si el problema es de manera crónica una dilatación del anillo, se puede colocar un anillo prostésico que cierre ese anillo mitral para que haya mejor coaptación. Si el problema es un prolapso valvular o si el problema es una ruptura del músculo papilar, pues entonces se tienen que hacer a veces suturas entre las valvas hacia los músculos papilares. Estos son solamente un par de las estrategias quirúrgicas que se tienen, hay más, y dependiendo de la falla mitral que se tenga, del mecanismo de la insuficiencia mitral que se tenga, es el tipo de reparación. En casos agudos, como una ruptura del músculo papilar, en los que a veces el paciente está inestable, muchas veces el cirujano opta por hacer un recambio valvular quirúrgico, colocando una prótesis mecánica o una prótesis biológica, dependiendo de las características del paciente. El choque cardiogénico es otra complicación. Este lo pongo al final porque todas las complicaciones mecánicas que vimos previamente pues nos pueden llevar a esta complicación final. Es un síndrome clínico que puede ser ocasionado por cualquiera de las complicaciones previas o que puede ser ocasionado tan solo por la falla de bomba del ventrículo izquierdo. Cuando es un infarto, entre más grande el infarto, mayor cantidad de miocardio se pierde, hay menor capacidad contráctil, menor fracción de expulsión, y esto nos lleva a un menor gasto cardíaco que a final de cuentas se va a traducir clínicamente como pacientes en estado de choque. Aquí podemos ver la disfunción en el choque cardiogénico. Es una disfunción tanto contráctil, sistólica, con disminución de los volúmenes de contracción, hipotensión, disminución de la perfusión sistémica, y también hay una falla diastólica. También el corazón, el ventrículo izquierdo se relaja de manera incompleta y esto aumenta las presiones intracavitarias, lo que lleva a congestión pulmonar e hipoxemia. Esto lleva a más isquemia y a una disfunción miocárdica progresiva que de manera, como se ve aquí en espiral, unas cosas llevan a otras y se retroalimenta. Es una retroalimentación ahí negativa que puede llevar al paciente a una falla circulatoria completa y la muerte. Dentro de esto también hay la presencia de una respuesta inflamatoria en las que participan principalmente la interleucina 6, el factor necrosis tumoral alfa y el óxido nítrico como parte de la respuesta inflamatoria al infarto. Si se existe una revascularización adecuada en tiempo y se alivia la isquemia, puede detenerse este ciclo que está autoperpetuándose y de esta manera se puede dar una mayor oportunidad de sobrevida y de mejor calidad de vida. Los criterios para choque cardiogénico, tenemos criterios hemodinámicos y criterios clínicos. Los criterios hemodinámicos requieren un abordaje invasivo para medir tanto la presión arterial sistólica, que puede ser de manera invasiva o puede ser de manera no invasiva. Lo ideal sería poner una línea arterial y tener una presión arterial sistólica invasiva. Si esta es menor de 90 milímetros de mercurio de manera sostenida o que se requieran medicamentos vasopresores para aumentarla. Si el índice cardíaco es menor de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado y el aumento de la presión de la capilar pulmonar en cuña mayor de 18 milímetros de mercurio. Se requieren estos tres parámetros hemodinámicos para considerar un paciente en un choque cardiogénico. Los criterios clínicos es la hipoperfusión tisular, que esta clínicamente la podemos observar con extremidades frías, un paciente que tiene un llenado capilar lento, hay hipotensión, hay acrocianosis, alteraciones del estado mental o una disminución de la perfusión renal que se traduce como una disminución de la uresis, menor de 30 mililitros por hora. Estos serían los datos clínicos que nos daría el paciente, que es generalmente en nuestras unidades que son de primer o segundo nivel, son los criterios que más utilizamos para detectar el choque cardiogénico, ya que muchas veces no tenemos el material para hacer una invasión y una vigilancia hemodinámica invasiva. Actualmente se está manejando la estadificación del choque cardiogénico en estas 5 etapas. Un paciente que está en riesgo de tener un choque cardiogénico está en un estadio A, aquellos pacientes con infarto, un infarto de miocardio agudo, un infarto previo,
o que tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca, pues tienen riesgo de desarrollar un choque cardiogénico. El estadio B son aquellos que ya tienen datos de prechoque, son pacientes que aún no tienen una hipotensión muy marcada, pero ya hay una disminución de las presiones arteriales y que los podemos observar taquicárdicos con algo de ansiedad, pero sin datos todavía de hipoperfusión sistémica. La estadio C es el que mencioné ahorita, el choque cardiogénico clásico, que es donde ya hay datos de hipoperfusión, ya se requiere una intervención inotrópica o vasopresora, o a veces incluso dispositivos de asistencia ventricular. El estadio D, aquí es un paciente que ya tiene un choque cardíaco como tal, pero que no responde a los tratamientos iniciales y que presenta deterioro hasta llegar a un estadio extremo en el que el paciente tiene un colapso respiratorio y que no responde ni siquiera a las terapias invasivas o que ya ha tenido eventos de reanimación cardiopulmonar. Aquí podemos ver, ¿sí? La mortalidad observada. Obviamente el estadio A, que son pacientes en riesgo, la mortalidad es mucho menor comparada con el paciente que llega al estadio extremo o estadio E, en el cual la mortalidad puede llegar a ser hasta cerca del 70%. ¿Sí? El 67% de mortalidad. Afortunadamente son los menos pacientes que llegan a este estadio. La mayoría de los pacientes los encontramos entre el estadio A o el estadio B y nos permite dar tratamiento. ¿Sí? Si logramos detectar al paciente en el estado de prechoque, en el estadio B, y se inician maniobras de tratamiento para evitar el avance, muchas veces es al paciente que le va mejor. Dentro de las maniobras que se utilizan, pues en este caso que estamos hablando del infarto agudo miocardio, pues sería un paciente que está con estado de prechoque y que no ha tenido reperfusión, pues habría que entrar a hacer una angiografía coronaria y una angioplastía para mejorar el estado de choque, para disminuir el riesgo del estado de choque. El estado de choque o el choque cardiogénico se presenta como la etapa, la clase 4 de la clasificación Kini-Kimball y pues como vemos aquí en esta experiencia de 1967, pues el Kimball 4 tenía una mortalidad del 81%. Actualmente la mayoría de los pacientes no llegan hasta este estadio. Existe de manera hemodinámica, cuando se tiene al paciente en terapia intensiva o en unidad de cuidados coronarios, pues generalmente pacientes en estado de choque cardiogénico que están graves, se requiere una vigilancia hemodinámica para estar haciendo mediciones seriadas de la presión de cuña pulmonar y del índice cardíaco. Los puntos de corte del índice cardíaco serían 2.2 y 18 milímetros de mercurio de la presión en cuña pulmonar, y esto nos permite hacer esta clasificación que nos ayuda un poco al manejo dentro de la terapia intensiva. Un estadio 1 es aquel paciente que tiene un índice cardíaco mayor de 2.2 y con una presión en cuña menor de 18. Un estadio 2 es aquel paciente que tiene más de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado de índice cardíaco, o sea, tiene una buena función de bomba, pero tiene congestión, tiene un aumento en la presión de cuña pulmonar y por eso el tratamiento aquí sería orientado a diuréticos, vasodilatadores, para mejorar la congestión pulmonar. Los pacientes que se presentan por abajo sería el estadio 3, menos de 2.2 litros, ya hay falla de bomba, ¿sí? Pero cuando tiene una cuña pulmonar baja, aquí se está combinando un choque hipovolémico y lo que se requiere del paciente es la administración de fluidos. Y un estadio 4 es cuando el paciente ya está en un franco choque cardiogénico en el cual hay congestión y aparte hay fallo de bomba. Aquí se requiere muchas ocasiones en casos de hipotensión arterial, pues inotrópicos o vasoconstrictores, a veces combinados. En caso de que la presión arterial esté normal, se pueden utilizar vasodilatadores para mejorar un poco la congestión pulmonar. El tratamiento del choque cardiogénico es uno de los tratamientos que actualmente se está tratando de establecer guías o se están tratando de establecer mecánicas para que el tratamiento sea más efectivo y se evite llegar a ese estadio E, que ya es refractario. Lo principal que se tiene que hacer es el tratamiento adecuado o en tiempo el traslado adecuado. Si es un paciente que está con choque cardiogénico relacionado a infarto, pues se debe hacer una angioplastía primaria de manera urgente, ¿sí? Si es un paciente que tiene falla cardíaca crónica y está descompensado, pues el tratamiento también debe ser de manera intrahospitalaria, de manera urgente.
aquel paciente que está en shock cardiogénico se debe de tener una evaluación y una vigilancia hemodinámica invasiva, ¿sí? Se debe hacer una correcta selección en los centros de primer mundo, Estados Unidos, en Europa, donde se tiene la posibilidad de colocarle a los pacientes dispositivos de asistencia ventricular, que son unos dispositivos externos al corazón, pero que le ayudan en la función de bomba, pues se deben de colocar de manera temprana para disminuir el riesgo del avance del shock cardiogénico. La manera en la que se inicia el manejo de esta insuficiencia cardíaca aguda o shock cardiogénico, pues se debe valorar la función respiratoria, valorar apoyo mecánico ventilatorio si no mejora la oxigenación, si no hay diuresis, o sea, el paciente está muy congestivo y no tiene hipotensión, pues es iniciar con infusión de diuréticos de ASA. El paciente está hipotenso, hay que utilizar carga de líquidos inicialmente y si no responde, inotrópicos. Y si la presión arterial está normal y el paciente está congestivo, pues usar vasodilatadores para tratar de disminuir la congestión. Aquellos pacientes que están en shock cardiogénico refractario, anteriormente se utilizaba el balón de contrapulsación, actualmente se deja solamente para lugares en los que no se tenga un dispositivo de asistencia ventricular, que es lo que actualmente en primer mundo es lo que más está utilizando. Vemos aquí entonces el abordaje. Como podemos ver aquí en esta imagen en la esquina superior derecha, vemos, estos son los dispositivos de asistencia ventricular. Hay diferentes tipos. Si ustedes pueden ver, tienen baterías y tienen una colocación que se hace de manera quirúrgica para ayudar a aliviar el flujo dentro del ventrículo izquierdo y poderlo llevar hacia la aorta. Se puede colocar en el ventrículo izquierdo y se puede colocar en el ventrículo derecho. Puede haber un paciente que tenga doble asistencia ventricular y que aparte a veces también los colocan a un aparato que se llama ECMO, que es una membrana que ayuda a oxigenar de manera externa también la sangre que está circulando. Esto mantiene la función circulatoria y el ECMO mantiene la función de oxigenación. Eso es para estadios avanzados. Aquí lo que vemos es que el paciente que tiene choque cardiogénico, pues se le debe iniciar el tratamiento médico con vasopresores, inotrópicos, el soporte ventilatorio, la revascularización y reperfusión, que es muy importante, o la reparación de las complicaciones mecánicas que previamente vimos. Si el paciente permanece estable, pues empieza a hacer ya la vigilancia para la mejoría dentro de la terapia intensiva. Si el paciente permanece inestable a pesar de estar dando todo el tratamiento de manera adecuada, entonces se puede pensar en la utilización de soporte mecánico de corto término, que esto sería en primer mundo. Actualmente acá en México y solamente en algunos centros todavía se utiliza el balón de contrapulsación intraórtico, que ha dado resultados un poquito dispares en los estudios. No se utiliza actualmente como primera elección. Si se recupera la función cardíaca, pues empieza a disminuir de manera progresiva todos los soportes que se le estén dando al paciente. Si no hay recuperación de la función cardíaca y el paciente se mantiene con mala evolución, pues se debe de evaluar el estado neurológico, la función multiorgánica y ver si el paciente tiene una función normal, pues se debe de hacer una terapia de soporte más prolongada, pero ya pensando en un puente al trasplante cardíaco. Si hay un déficit neurológico irreversible, pues realmente ya no es candidato a trasplante, ya no es candidato a la colocación de un dispositivo de asistencia ventricular de largo término, de largo tiempo, y pues el paciente ya se le tendría que dar nada más medidas de tratamiento paliativo. Para poder decidir a qué pacientes colocar dispositivos de asistencia ventricular, la puse aquí para, como parte de la charla, la clasificación Intermax, el estadio 1. La clasificación del perfil tipo 1, pues son pacientes con shock cardiogénico clínico, que estos requieren dispositivos de asistencia ventricular de corta duración e incluso ECMO. Aquellos que están en clase 7, pues no serían candidatos a un dispositivo de ese tipo, sino solamente medidas de tratamiento médico. Aquí vemos algunos de las nomogramas que utilizan actualmente en hospitales de primer mundo
Cuando hay falla de ventrículo derecho, falla de biventricular, falla de ventrículo izquierdo predominantemente, pues ya se empieza, si está en una clase Intermax 1, se empieza a dar asistencia ventricular, biventricular o incluso biventricular con ECMO. Eso es en cuanto a las complicaciones mecánicas. En cuanto a las complicaciones arrítmicas, ¿sí? Son las complicaciones más frecuentes. El 90% de los pacientes con infarto agudo miocárdico las llega a presentar. La mayor parte de las veces son complicaciones menores o son arritmias de no alto riesgo. Las más peligrosas se presentan generalmente en el 25% de las veces dentro de las primeras 24 horas. Y la más frecuente o la más común en la primera hora, que es generalmente lo que ocasiona la muerte súbita o aquellos pacientes que no llegan al hospital, es la fibrilación ventricular, que sería un caso parecido a este que estamos observando aquí, en el cual no hay ninguna onda, ningún intervalo, se ve una actividad eléctrica irregular, ¿sí? Sin ningún orden, y pues así como se ve la actividad eléctrica, igual está la mecánica ventricular, no hay una buena contracción y obviamente el paciente prácticamente está en paro, ¿sí? La taquicardia ventricular es otra de las arritmias ventriculares, vamos a considerarla maligna dentro de las primeras 24 horas. El 6% de los infartos con elevación del STY pueden llegar a presentar relacionado a la inflamación, a la obstrucción, a la isquemia. Si el paciente las presenta después de 40 días del infarto, una vez que ya hubo reperfusión, se puede considerar la colocación de un desfibrado automático implantable. Se considera esto dentro de las guías americanas. Anteriormente se les implantaba a todos los pacientes que presentaban una taquicardia ventricular después de las primeras, incluso antes de las primeras 24 horas, pero en las guías actualmente se recomienda que si el paciente los presenta después de las primeras 24 horas y sobre todo más allá de los 40 días, sería candidato al desfibrilador. Aquellos pacientes que son llevados a angioplastía pueden llegar a tener también arritmias durante la angioplastía o inmediatamente después de la angioplastía. Las más frecuentes son el ritmo idioventricular acelerado, que esto nos habla de algo de reperfusión, nos habla que hubo reperfusión y hay algo de liberación de radicales libres, hay mejoría del flujo sanguíneo. La bradicardia sinusal y los bloqueos auriculoventriculares a veces los observamos en pacientes, sobre todo en pacientes con infarto de la pared inferior. Puede haber taquicardia ventricular no sostenida, que no requiere manejo, o pacientes que se mantienen con taquicardia sinusal, que estos requieren una evaluación continua para para vigilar que el paciente no esté en estado de prechoque, a pesar de la apertura de la arteria. Dentro de los bloqueos atrioventriculares se puede presentar cualquiera de estos. Puede haber un bloqueo de primer grado en el cual, como vemos aquí, se ven las ondas P y el intervalo PR está prolongado más allá de 0.20 segundos, ¿sí? Pero cada onda P tiene un QRS que le sigue, ¿sí? Puede haber un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1, como podemos ver aquí, vemos que el intervalo PR se va prolongando, ¿sí? Hasta que una onda P no es seguida por un QRS, aquí es donde se produce. Es un bloqueo de segundo grado MOVITS 2 con efecto de Weichenbach, como lo podemos ver aquí. Un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2, que ya de aquí en adelante ya se consideran bloqueos auriculoventriculares avanzados, pues aquí puede haber un PR normal o puede haber un PR alargado, pero es constante y de repente podemos llegar a ver una o dos ondas P que no conducen a un QRS, lo cual nos habla que es un grado de bloqueo mayor, ¿sí? Estos pacientes requerirán marcapaso temporal y en el contexto de un infarto, a veces pudieran llegar a requerir marcapaso definitivo después de los 14 días de evaluación o de evolución. El bloqueo auriculoventricular completo aquí es el más llamativo. Vemos ondas P que no tienen ninguna relación con el QRS, incluso algunas ondas P se ven dentro de los complejos de QRS u onda T. Aquí el ritmo auricular lleva una frecuencia y el ritmo ventricular lleva otro. Hay una disociación completa, ¿sí? Auriculoventricular. Estos pacientes son los que de manera más súbita se ponen mal porque presentan una disminución del gasto cardíaco de manera más súbita y más sostenida. En el contexto de un infarto agudo del miocardio, pues estos dos grados, segundo grado MOVITS 2 y tercer grado,
serían candidatos a un marcapaso temporal los primeros 14 días. Si persiste después de 14 días, pues ya se pensaría en una colocación de un marcapaso definitivo. Si se presentan estos trastornos eléctricos en el contexto de un infarto de pared anterior, incluso desde un inicio ya se puede considerar la necesidad de un marcapaso definitivo, ya que nos habla de que el tejido de conducción pudiera ya tener una necrosis irreversible. La fibrilación auricular, que es una de las arritmias más comunes que se pueden llegar a presentar de manera general no relacionada al infarto. En cuestiones del infarto también pueden llegar a presentarse, y esto nos hablaría de que es un infarto grande. Algunos mencionan que incluso se podría hablar de un infarto tan grande que está afectando a las aurículas, y de ahí la génesis y la aparición de la fibrilación auricular. Aquí lo que vemos es un ritmo sinusal normal, vemos una onda P, el QRS que le sigue y la onda T. Y en la fibrilación auricular vemos que no se ven ondas P, normalmente se ven unas vibraciones que se llaman ondas F, y el RR regular que se ve aquí en el ritmo sinusal, acá es un RR irregular, no lleva un ritmo como tal, y esta sería la fibrilación auricular, que nos conlleva un aumento en el riesgo de mortalidad al paciente que lo presenta en el contexto de un infarto. Tanto por el que nos habla de un infarto más grande, como también que nos habla del riesgo trombótico que le agrega todavía esta arritmia al padecimiento de por sí ya trombogénico e inflamatorio, que sería el infarto agudo miocardio. Pueden presentarse bloqueos de rama, ¿sí? En los cuales vemos complejos QRS anchos, vemos el bloqueo de rama derecha, el QRS mayor de 0.12 segundos, en B1 y en B2 vemos esta morfología de RS y una onda R', en B1 y en B2, que son las derivaciones derechas, y una onda S empastada, grande y ancha, en las derivaciones izquierdas, que sería B5 y B6. Este sería un bloqueo de rama derecha. Si el bloqueo de rama derecha lo observamos en el contexto de un infarto agudo al miocardio de la pared anterior, nos habla de un infarto de mayor tamaño y con mayor riesgo de muerte súbita. El bloqueo de rama izquierda de primera aparición, pues se considera un equivalente a elevación del ST, ¿sí? Un infarto con elevación del ST, que debe recibir todo el tratamiento de reperfusión, como lo hacemos con un infarto que vemos la franca elevación. Si nosotros vemos en un paciente que tiene bloqueo de rama derecha y de manera intermitente también tiene bloqueo de rama izquierda, que esté haciendo en el monitor bloqueos de rama derecha y bloqueo de rama izquierda de manera constante, ese paciente tiene un alto riesgo de tener un paro, tener una asistolia, y por lo tanto se le deberá de colocar marcapaso temporal y posteriormente ya en la evolución decidir si requiere marcapaso definitivo o no. Esto hay que tenerlo muy al pendiente, sobre todo el personal de enfermería que está más al contacto, muchas veces más tiempo ahí en el área de terapia, que está más al pendiente a veces del paciente. Pueden llegar ellos son los que a veces nos alertan de estos trastornos eléctricos, y pues una vez que los detectamos con estos bloqueos de rama intermitentes, pues hay que colocar un marcapaso temporal porque el riesgo de muerte súbita es muy alto. Una vez que detectamos alteraciones de conducción, ¿sí? Pues tenemos que colocarle al paciente un marcapaso de manera aguda. Si el paciente se deteriora de manera súbita y no tenemos a la mano todavía el material para una colocación de un marcapaso transvenoso, se puede colocar parches y colocar un marcapaso transcutáneo. Esto nada más es temporal, ¿sí? Porque no tiene la misma efectividad en la estimulación cardíaca que un marcapaso intracavitario. Se colocan solamente mientras se consigue material y mientras se coloca un marcapaso temporal. El marcapaso temporal generalmente lo utilizamos en la terapia intensiva como puente, ¿sí? Como para ver la evolución del paciente y ver si posteriormente, ya si no se recupera el nodo auriculoventricular, pues ya requerirá la colocación de un marcapaso definitivo antes del egreso. Si el paciente tiene más que trastornos eléctricos de bradiarritmias, tiene tendencia a la taquicardia ventricular o tuvo episodios de fibrilación ventricular después de las primeras 24 horas, nos habla de que hay mucho tejido excitable en el ventrículo, que hay a lo mejor una cicatriz muy grande dentro del ventrículo y que el paciente pudiera estar haciendo arritmias letales una vez que se egrese. A estos pacientes se les debe de colocar el desfibrilador automático implantable, que aquí vemos es un marcapaso definitivo normal,
y vemos que el desfibrilador automático implantable generalmente es de mayor tamaño. Hay unicamerales como este, que son de un solo cable. Hay bicamerales que llevan otro cable a la aurícula. Pero aquí lo importante en ver es, vean ustedes el cable, cómo tienen estas porciones anchas, que son las bobinas, a través de las cuales se produce la desfibrilación intracavitaria. Estos dispositivos tienen la capacidad de detectar las arritmias ventriculares y una vez detectadas, producir una descarga dentro del corazón para tratar de desaparecerlas y de restaurar el ritmo sinusal. Estas serían las complicaciones más frecuentes. Las complicaciones arrítmicas son las más comunes. Afortunadamente no siempre son las arritmias más graves las que se presentan. Las complicaciones mecánicas cada vez las vemos menos, gracias a la reperfusión y a los códigos infarto que se han ido implementando en todo el mundo, que eso nos mejora la tasa de reperfusión y nos disminuye todas estas complicaciones. Sin embargo, aún se siguen presentando más en nuestro medio, en el que no tenemos acceso todavía de manera global o de manera rápida muchas veces a la angioplastía, en los cuales todavía damos tratamiento a veces nada más con fibrinolisis y a veces, desafortunadamente, ni siquiera fibrinolisis. Entonces, todavía estamos expuestos a seguir viendo este tipo de complicaciones. Enfermería es una parte fundamental en el tratamiento y en la detección de estas complicaciones, ya que nos ayudan, al estar en un contacto más estrecho con el paciente, nos ayudan a hacer la detección precoz. Muchas veces las enfermeras son las que nos ayudan a detectar de manera más rápida, o son las que nos hablan de que el paciente está grave, que algo cambió en su estado clínico, y nos ayudan a la detección oportuna y el tratamiento precoz de las complicaciones. Si se requiere manejo invasivo, pues obviamente son un pilar fundamental en el manejo de las soluciones, en la preparación y administración de medicamentos intravenosos. De ahí la importancia que conozcan los medicamentos de alto perfil, como los vasopresores, los vasodilatadores intravenosos, ¿sí? Que se tengan dentro de cada institución. El apoyo fundamental en las maniobras de resucitación cardiopulmonar y desfibrilación, que en estos pacientes muchas veces las llevamos a cabo. Deben tener también una buena formación en esta área. Y cuando estamos colocando dispositivos, cuando estamos colocando marcapasos, balones de contrapulso, pues son un apoyo fundamental para la colocación de estos dispositivos. Por eso es importante que enfermería conozca primero cuáles son las complicaciones, cómo detectarlas, cómo sospecharlas y posteriormente que tengan conocimiento también de los procedimientos y los procesos que hacemos en las terapias de terapias intensivas o en las unidades de cuidados coronarios en este tipo de pacientes. Hasta aquí sería mi plática, ¿sí? Les agradezco su atención y espero que les haya servido de algo. Gracias.